el día de hoy, el cursillo. Vamos a hablar sobre reumatismo de partes blandas. El reumatismo de partes blandas es una entidad frecuente definitivamente en reumatología, de hecho es una de las enfermedades más frecuentes y está definido pues como dolor en las regiones periarticulares, ¿no? Lesiones de bursas, tendones, ligamentos, fascias, vainas tendinosas, entesis y músculo van a condicionar dolores regionales. ¿Sí? Los factores de riesgo principales para este tipo de patología fundamentalmente es el microtrauma y los movimientos repetitivos. O sea, estas enfermedades son causadas fundamentalmente por uso de una determinada región articular. ¿Okay? Entonces, de hecho, son patologías por sobreuso, usualmente. ¿Okay? Entonces, siempre hay un factor que desencadena el proceso de la enfermedad. ¿Okay? No hay pues una tendinitis o una bursitis usualmente, ¿no? Usualmente por una enfermedad de fondo, excepto pues, por ejemplo, una bursitis olecraniana que se puede ver pues en una gota o en una artritis reumatoide, por ejemplo, también, ¿no? O una tendinitis flexora que también puede verse en la artritis reumatoide, pero en líneas generales, el desarrollo de este tipo de patologías ocurre fundamentalmente por una actividad física respectiva. Entonces, la localización tiene que ser pues, específica de la zona que está afectada. ¿Okay? Entonces, la localización obviamente va a ser periarticular, puede ser también, de hecho, articular. A la palpación va a haber un dolor en el punto donde está afectada, digamos, el área articular. El rango articular usualmente va a estar conservado, excepto que haya complicaciones, como por ejemplo en el hombro una capsulitis adhesiva, ¿no? Y debemos siempre pues, descartar compromiso articular y obviamente evaluar lo que es el dolor referido. En cuanto a patología, sin duda, el hombro doloroso es la afección más frecuente. Y la causa por la cual es una entidad muy frecuente es porque es la articulación más móvil de nuestro organismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, los rangos son pues mucho más amplios que en cualquier otra área articular, ¿no? La flexión va de 0 a 180, la abducción también de 0 a 180 grados, ¿no? La rotación externa e interna 90 grados, ¿no? Ahí hay un movimiento adicional que es la circunducción, ¿no? O sea que el movimiento, digamos, de aspa se puede desarrollar pues, justamente por la movilidad de la articulación, ¿no? La superficie de contacto entre la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, pues va a condicionar, pues, como hay una superficie de contacto, digamos, escasa, eso va a condicionar pues un grado de movilidad importante. Y lo otro también adicional en cuanto al hombro es que no solamente la articulación glenohumeral va a estar constituida, sino también hay otras estructuras que también participan en el movimiento de la articulación del hombro. La articulación acromioclavicular, la articulación externoclavicular y una pseudoarticulación, ¿no? El escapulotorácico, que también participa en el proceso de movimiento de la articulación. Entonces,
Puede haber hombro doloroso también por compromiso, ¿no?, de un esternoclavicular. Puede haber hombro doloroso, evidentemente, cuando hay compromiso de una articulación acromioclavicular. Muy bien. Entonces, las dos patologías más frecuentes en el hombro son, uno, la tendinitis del supraespinoso, famoso síndrome del manguito rotador, y la otra, pues, la tendinitis bicipital. La localización del dolor en una tendinitis bicipital está en la cara anterior del hombro, ¿no? El dolor está referido hacia la cara anterior, ¿no? Y hay una maniobra que se llama de Jergason, son epónimos que, bueno, ahí están registrados en la historia de la medicina, en la cual lo que se hace es pedirle que el paciente haga estando el antebrazo en una posición neutra, ¿no?, de 90 grados, como ustedes ven en la imagen. Se le pide al paciente que haga una pronación forzada y nosotros hacemos el movimiento contrario. ¿Ven? Pedimos que haga una pronación forzada y nosotros hacemos el movimiento contrario. Y el resultado va a ser positivo cuando el paciente refiere dolor hacia la cara anterior, no del hombro. Y la otra, pues, es palpación directa sobre la misma corredera bicipital, ¿no?, que va a condicionar el dolor. Tener presente también adicionalmente que esta zona es sensible. Ustedes pálpense y pueden llegar a sentir algún dolor en esa zona. Entonces, hay que, digamos, palpar con suavidad esa zona, porque si no vamos a tener falsos positivos con mucha frecuencia. Muy bien. Para evaluar un problema de síndrome de manguito rotador, vamos a recurrir a maniobras. Uno, el arco doloroso. Movimiento de 0 a 45 grados de abducción, ¿no? Si el paciente refiere dolor en ese rango de arco de movimiento de 0 a 45 grados, eso nos indica que el problema fundamentalmente es articular. Cuando el paciente refiere dolor a la abducción, no nos olvidemos de que en la posición el paciente tiene que estar con la mano en supinación, ¿no?, y hacer el movimiento lentamente, y le pedimos al paciente que levante el brazo y que nos indique el momento en el que comienza a presentar dolor. Entonces, si el paciente, cuando hace este movimiento de abducción, ¿no?, movimiento activo, y comienza a presentar dolor entre 60 grados hasta 120, ese rango, ese arco de movimiento es el que usualmente se presenta cuando hay síndrome de manguito rotador. Lo usual es que la mayor parte de pacientes hacia los 90 grados ya comienzan a tener dolor, pero tampoco como 60 y hasta 120 pueden ser resultados positivos. Si sigue el paciente elevando y no ha presentado dolor, y más bien presenta dolor recién en el arco entre 160 y 180 grados, eso nos indica que hay compromiso de la acromioclavicular. Otro método de evaluación es la palpación. Entonces, primero, a la evaluación de la movilidad, movimiento activo, le pide al paciente, insisto, ¿no?, que haga una abducción y que nos indique el momento en que comienza a presentar dolor. Ya en la segunda parte, en cuanto a palpación, le pedimos, descubrimos obviamente la parte del hombro y se hace una palpación en el ángulo acromiohumeral, ¿no? Es un ángulo que se forma entre la espina y la escápula y
la clavícula, y justo en esa zona, en ese, perdón, este es el ángulo, perdón, este es el ángulo acromial, entonces la espina de la escápula, ¿no? Y el acromion, justo por debajo se hace una compresión, y la otra es en el ángulo que se forma entre la espina de la escápula y y la clavícula, que es en esta zona aproximadamente. Otra maniobra útil para definir si es que hay compromiso del subespinoso es lo que se llama la maniobra de Hove. El paciente está sentado, el brazo está en abducción de 90 grados y con el pulgar hacia abajo, con el pulgar dirigido hacia abajo, y el examinador hace una compresión hacia la parte distal del antebrazo y le pedimos al paciente que haga un movimiento, ¿no? Un movimiento contra nuestra resistencia, ¿no? Entonces le decimos, trate de mantener el brazo levantado y nosotros le tratamos de bajar, ¿no? Un resultado positivo es cuando el paciente refiere dolor a nivel del hombro. Si le pedimos al paciente que eleve el brazo en abducción y no puede levantarlo, o nosotros mismos le levantamos y lo dejamos a 90 grados, y el paciente no puede sostener el brazo, se cae el brazo, ¿no? Esa es una indicación de que hay una rotura total del supraespinoso. Ok, entonces, recapitulando, para la evaluación de síndrome de manguito rotador, en primer lugar, ¿no? El paciente va a referir el dolor en la cara lateral del hombro, ¿no? A nivel del músculo deltoides, en la cara lateral del hombro, y no raras veces el paciente va a referir dolor en la cara lateral del brazo, ¿no? Digamos, hacia el tercio medio del brazo. No es infrecuente que el paciente no refiera dolor de hombro. Es bastante frecuente, ¿no?, que el paciente refiera dolor de brazo y no dolor de hombro, ¿no? Entonces, y es muchas veces, ¿no?, he recibido este tipo de pacientes, ¿no? Y me dice, tengo dolor en el brazo. Lo primero que se les tiene que ocurrir, sobre todo, como insisto, en la cara lateral, a nivel del tríceps, ¿no? A nivel del tríceps braquial, es en la zona del dolor, ¿no? Es un indicador del problema del supraespinoso, ¿no? Del manguito rotador. Entonces, eso ténganlo muy presente, ¿ya? Y el paciente le dice, sí, pero doctor, mi problema no es el hombro, mi problema es el brazo, ¿no? Y entonces hay que explicarle que puede haber, pues, dolores referidos, ¿no? ¿Ok? La otra característica de anamnesis es que usualmente el dolor por compromiso de manguito rotador es más frecuente en las noches, ¿ya? Es más frecuente en las noches, y como le dije, en la cara lateral, ¿no? Y es un dolor mecánico, porque la persona hace actividad física y refiere dolor. De hecho, todos estos dolores por reumatismo de partes blandas son dolores de tipo, pues, mecánico. Muy bien. Cuando hay un estrechamiento del espacio subacromial, usualmente por formación de osteoporosis a nivel de la articulación acromioclavicular, ¿no?, esos osteofitos que se forman pueden producir compresión sobre el tendón del supraespinoso y producir un cuadro que en inglés se llama impingement o estrechamiento del espacio subacromial. Entonces, para evaluar eso, se hace esta prueba, ¿no? Esta prueba de Yocum,
Y lo que se hace es que el paciente ponga su mano sobre el hombro contrario, ¿no? Y elevamos el codo, ¿no? Elevamos el codo, ¿no? Y un signo positivo es cuando el paciente refiere dolor pues a nivel de el hombro. Este signo de Popeye, ¿no? Como ustedes ven, miren, el bíceps está retraído y con pues una zona equimótica. Eso indica ruptura del tendón bicipital, ¿no? Y con la consiguiente retracción del músculo bíceps en el brazo. Muy bien, esto ya habíamos mencionado en la clase de historia clínica, pero es importante hacerle recordar, ¿no? Que debemos de definir desde el punto de vista, ¿no?, tanto de anamnesis como de examen físico, si el problema es articular o periarticular, ¿no? En estos casos, si es periarticular, pues los movimientos pasivos deben ser normales, o sea, el rango de movimiento debe ser normal, pero los movimientos activos pueden estar limitados por el dolor que tiene el paciente, ¿no? Y las maniobras resistidas, ¿no?, también deben estar pues limitadas, ¿ok? Pero los movimientos pasivos deben ser normales. En cambio, si el compromiso es articular o capsular, pues los movimientos pasivos van a estar limitados de todas maneras, justamente por el compromiso articular. Muy bien. Y siempre es importante, ¿no? Siempre es importante que el paciente le diga, bueno, doctor, me duele el hombro derecho. Examina, flexión, extensión, abducción, no le duele nada. Rangos articulares conservados, no pasa nada. Entonces no es el hombro, pues, ¿no? Entonces, si no es el hombro, es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que buscar dolores referidos. Si, por ejemplo, tiene el paciente un dolor de hombro izquierdo y es un dolor tipo opresivo, ¿no? Entonces, buscaremos pues causas cardíacas. Una isquemia miocárdica puede producir ese tipo de problemas, evidentemente. Si el dolor es más bien del hombro derecho, entonces sospecharemos de una enfermedad hepatoria, una colicistitis crónica calculosa. Puede a veces producir dolor de hombro derecho sin producir dolor abdominal. No es frecuente, pero es algo que puede ocurrir. Problemas más serios, como por ejemplo un absceso subclínico o mesotelioma, también pues pueden producir ocasionalmente pues dolor de hombro sin que haya patología de hombro, ¿no? Entonces, causas torácicas como tumores apicales de pulmón, ¿no? Tumor de Pancos, ¿no?, conocido, ¿no?, o metástasis, pueden también producir hombro doloroso. Entonces tenemos que ver cuál es el contexto, cuál es el contexto del caso del paciente, ¿no? Y si hay alguna evidencia de otros tipos de manifestaciones que no estén asociadas a problemas de hombro, de peso, dolor en la madrugada, ¿no? Hiporexia, ¿no?, etcétera, etcétera, pues en todos, ¿no?, hay que buscar, ¿no?, en esas circunstancias otras explicaciones. A nivel de codo, las tres patologías más frecuentes es la epicondilitis medial, la lateral sobre todo es la más frecuente dentro de estas tres, y la bursitis olecraniana. Si tenemos bursitis olecraniana, sobre todo en varones, debemos de descartar de todas maneras que no tenga un cuadro de gota, ¿no? Sería el diagnóstico diferencial más importante. Hay bursitis olecraniana en varones,
Pero, de hecho, el factor desencadenante más importante, por ejemplo, de una bursitis ucraniana es la compresión directa, ¿no? Las personas están eh, con frecuencia apoyándose el codo en una estructura dura, pues va a producir este tipo de problemas con frecuencia. La epicondilitis lateral es conocido también como el codo del tenista, y la epicondilitis medial, conocida también como codo del golfista, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? La acción, la actividad que realiza el tenista, ¿no? El tenista se puede lastimar tanto el hombro, pues, como también el codo, ¿no? Entonces, esos movimientos, ¿no? De la raqueta hacia adelante producen, pues, una tensión de los músculos radiales que se insertan a nivel del epicóndilo lateral, ¿no? Y eso puede producir, pues, una inflamación de la entesis, ¿no? De los músculos radiales, ¿no? Y eso es lo que se conoce como una epicondilitis, ¿no? O sea, realmente una epicondilitis es realmente una entesitis, pero una entesitis por un factor mecánico, no por un factor inflamatorio sistémico como en las espondiloartritis. ¿Qué maniobras se hacen bueno, para empezar? Una epicondilitis lateral va a presentar el paciente dolor a nivel del codo, ¿no? Y obviamente el dolor va a estar en la cara lateral del codo. Una epicondilitis medial, de la misma manera, ¿no? El dolor va a estar localizado a nivel del codo, pero en la cara medial, ¿no? Y la bursitis olecraniana, como esto es justo en la zona, pues, del olecráneo, con aumento de volumen. Para hacer una evaluación en cuanto al examen físico, palpación directa sobre el epicóndilo lateral, o esta maniobra en el cual lo que se le pide al paciente es que haga una extensión de la muñeca y el examinador hace un movimiento contra esa resistencia de la extensión. Entonces se le pide al paciente que le haga fuerza, ¿no? Que haga fuerza y que no deje que el examinador le baje su mano. Y un resultado positivo va a ser, pues, cuando el paciente refiera dolor hacia la cara lateral del codo. Para examen de bursitis olecraniana, nuevamente palpación directa sobre el olecranon, y a la infección, evidentemente, pues ver si hay tumefacción de la bursa, ¿no? En cuanto a la epicondilitis lateral, también compresión directa sobre la zona, ¿no? Del epicóndilo lateral, y la maniobra para, digamos, generar dolor es contrario a lo que se hizo para el epicóndilo lateral. Más bien se le pide al paciente que haga una flexión forzada y nosotros buscamos que levantarle la mano, ¿no? 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 Para epicóndilo lateral, entonces, una extensión forzada, y para epicóndilo medial, flexión forzada. Ok. Es evidente, pues, la tumefacción de la bursa olecraniana. En la muñeca, las dos patologías más frecuentes, podemos decir hasta tres, es uno, la tendinitis de Kervain, con afección del tendón extensor corto del primer dedo, ¿no? Y el paciente va a referir dolor hacia la cara radial de la muñeca, ¿no? Y esta maniobra, el signo de Finkelstein, en el cual, como ustedes ven, se le hace al paciente que flexione el primer dedo y se flexiona el resto de dedos subiendo al primero. Y se hace una desviación cubital forzada, y el paciente va a referir dolor a nivel de la cara radial de la muñeca.
¿no? Puede haber también, de hecho, una tendinitis cubital, es menos frecuente, ¿no? Y el dolor pues va a ser evidentemente localizado en la cara cubital de la muñeca. El ganglión no es otra cosa que un quiste sinovial, ¿no? Y este quiste sinovial se puede presentar usualmente pues en las zonas extensoras, ¿no? Tanto de la muñeca como el tobillo también, ¿no? Y ocurre también, pues, como ha sido mencionado, por la actividad física, ¿no? El más frecuente, definitivamente, la zona más frecuente de aparición de estas lesiones está a nivel de la muñeca, definitivamente, ¿no? La vaina tendinosa de la muñeca. Son lesiones no dolorosas. El paciente no refiere molestia, excepto por la aparición de esta tumoración, ¿no? Ok, muy bien. Lo otro es el síndrome de túnel carpiano, en el cual el paciente lo que va a referir típicamente es sensación de parestesias o disestesias a nivel de la palma de la mano, localizados entre el primero y el cuarto dedo, ¿no? Con preservación del quinto. ¿Okay? Entonces, sensación de parestesias o disestesias, usualmente de aparición también vespertina, ¿no? Vespertina y norma, ¿no? Y que se asocia pues a la actividad física del paciente. Los métodos de evaluación, el signo de TIN, que es una percusión entre los tendones palmares, palmar mayor y palmar menor, ¿no? Y el paciente va a sentir pues una parestesia o una sensación de electricidad a nivel de la palma de la mano. Ese es el signo de Tiller y hay que tener presente también de que se tiene que poner a la muñeca en extensión. Es decir, una extensión de la muñeca y una percusión entre los tendones palmares. Y la otra prueba es el signo de Fallen, en el cual ustedes ven el paciente coloca el dorso de una mano y la otra, ¿no? Juntas, tratando de mantener a los antebrazos en posición recta, o sea que hagan, siendo posible, pues un ángulo de 90 grados de flexión. Y el paciente debe permanecer hasta un minuto en esta posición, y un signo positivo es cuando el paciente refiere parestesias o disestesias a nivel de la palma de la mano. Tener presente que esta posición debe mantenerla por un minuto como máximo. Si a los 15 segundos siente molestia, pues entonces no van a tenerlo hasta un minuto, obviamente. Se mantiene hasta un minuto si el paciente a los 30 segundos, 40, 45 no tiene molestias. Entonces tiene que dar chance hasta un minuto para la aparición de los síntomas. Las lesiones más frecuentes es, uno, la tendinitis flexora, con la forma más severa, que es el dedo en gatillo, en el cual, ¿no?, lo que hay es un engrosamiento de la vaina tendinosa o un engrosamiento mismo del tendón flexor, y eso va a condicionar pues que el canal por donde discurre el tendón flexor es reducido, ¿no? Y ocurra pues como se atraca, ¿no? Queda atrapado el tendón. Entonces el dedo queda flexionado y muchas veces el paciente tiene que con su otra mano extender el dedo, ¿no? Ese es el famoso dedo en gatillo.
El síntoma principal de la tendinitis flexora, dolor de los dedos. Curiosamente, estos pacientes tienen el problema en la palma de las manos. La queja principal está en cuanto a dolor de dedos y sensación de hinchazón de dedos. Además, dicen, doctor, trato de ponerme el anillo, no puedo. Mis dedos están hinchados. Y uno puede suponer que hay un problema, pues el problema es fundamentalmente pues una tendinitis. Otro tipo de patología en partes blandas es la contractura de Dupuytren, que no es otra cosa que un engrosamiento y retracción de la fascia palmar. De manera parecida, y que no lo ha mencionado, pero siempre hay que tenerlo presente, en un paciente que tenga un cuadro clínico compatible con síndrome de túnel del carpo, debemos de descartar tres cosas fundamentalmente. Uno, diabetes. Número dos, hipotiroidismo. Y número tres, patologías en las cuales haya depósito de proteínas, como mieloma, por ejemplo. Entonces, todo paciente que tenga un cuadro de un síndrome clarpiano y también contractura de Dupuytren, siempre pidamos glucosa, TSH y proteínas totales. Si bien la causa más frecuente de este tipo de problemas es sobreuso, ¿no? Actividad física, también puede haber patologías sistémicas que puedan producir este tipo de molestias. Por lo tanto, siempre debemos de descartar patologías orgánicas sistémicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? ¿Qué refiere el paciente? Usualmente el paciente no refiere dolor en este tipo de problemas. No es una patología inflamatoria, ¿no? Y en ese sentido, pues el paciente no refiere dolor, sino lo que refiere es, a veces inclusive ni se da cuenta que tiene engrosamiento de la fascia, ¿no? Lo que va sintiendo es que se van por cordones o que no puede estirar completamente los dedos, ¿no? Y en forma severa, pues los dedos quedan flexionados de manera permanente, ¿no? Justamente por esa retracción de la fascia, ¿no? Entonces se forman inicialmente y pequeñas presiones, ¿no? Que condicionan una cierta limitación de movimiento de los dedos, sobre todo de extensión, ¿no? Y esas cuerdas, esa fascia engrosada, ¿no? Va retrayendo el dedo, ¿no? Hasta que condiciona pues una forma persistente y permanente, sin dolor. En miembros inferiores, la bursitis trochanteria, ¿no? El dolor va a estar referido pues en la cara lateral de la cadera, ¿no? Y el paciente usualmente pues va a referir dolor cuando está en el cúbito lateral del lado afectado. Y al examen físico, pues dolor, la palpación directa sobre la bursa, ¿no? Es característico. Tener presente que a la anamnesis uno va a referir dolor a la cara lateral de la cadera, como insisto, y adicionalmente nunca olvidarnos de esa pregunta de subir o bajar escaleras. En la bursitis anterior, los pacientes refieren dolor fundamentalmente al subir escaleras, no al bajar. En la rodilla hay varias bursas, una bursitis, por ejemplo acá, una prepatelar, pero también hay bursas suprapatelares, infrapatelares y la más frecuentemente afectada que es la bursa anserina, que está localizada en la cara medial de la rodilla.
Muy bien. ¿Cuál es el síntoma de una bursitis anserina? Dolor en la rodilla localizado en la cara medial e inferior. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Identifican la tuberosidad anterior de la tibia, trazan una línea hacia el punto medio de la cara medial de la rodilla y 1 centímetro por encima, ahí está la zona donde se hace presión sobre la bursa, ¿no? Tener presente, esa es una zona muy sensible, entonces debemos de presionar suavemente porque si no vamos a tener falsos positivos muy frecuentemente. En el tobillo puede haber dolor en la parte posterior, ¿no? Del tobillo, que puede ser pues una bursitis, tanto retrocalcánea o calcánea subcutánea o superficial. Y si son dolor en la parte lateral, pues si es en la parte lateral externa, será compromiso del tendón peroneo lateral, y si es hacia la cara medial, del tendón del tibial anterior. Y el espolocalcáneo es una excrescencia ósea que se produce pues, por un factor mecánico de mayor tensión, es de la fascia plantar sobre la inserción en el calcáneo y va condicionando un crecimiento óseo, y esto produce un dolor localizado pues a nivel de la base del talón, ¿no? Como es de esperarse. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de problemas? Lo primero que tienen que hacer es identificar cuál es el factor causal de reumatismo de partes blandas. Si es una persona que, por ejemplo, lava mucho a mano, ¿no? O está cortando mucho con tijera. Esa persona que lava mucho, muy probablemente va a tener síndrome de túnel del carpo, ¿no? O una persona que carga mucho peso con las manos estiradas, con los brazos estirados, y produce mayor desviación cubital de la mano, ¿no? Por el peso, y eso puede producirnos pues una tendinitis de Kervain. O si una persona exprime mucho, ¿no? con las manos, exprime el trapo con frecuencia o barre con mucha frecuencia y está produciendo presión sobre la palma de la mano, ¿no? Eso nos va a producir pues una inflamación de los tendones. Entonces, buscar, ¿no? ¿Qué factor mecánico es el que está causando el problema? Entonces, a poder explicarle y decirle, ¿sabe qué? Esto está siendo causado por esta actividad que usted está haciendo, ¿no? Entonces, usted tiene que buscar que modificar esa actividad, porque le doy tratamiento, usted mejora, pero si usted sigue haciendo la misma actividad, pues va a continuar con el mismo problema, volver a repetir la tendinitis. Entonces es muy importante, ¿no? Explicarle esto a los pacientes, porque nada, ya, ok, doy un antiinflamatorio, te infiltro, ya mejoraste y ya está, se acabó, ¿no? Porque primero que pregunta al médico cuando se le plantea la infiltración, doctor, ¿y eso no hace daño? Porque yo he escuchado muchas veces, ¿no? Que eso pues, produce diabetes, hace daño a los huesos. Entonces hay que explicarle por qué se usa
y si hay algún riesgo con el uso de la infiltración, ¿no? Pero adicionalmente hay que explicarles de que si le damos tratamiento y le solucionamos el problema, si no se cuida y no toman las medidas para evitar que vuelva a ocurrir, el problema va a presentarse nuevamente. Entonces, esta parte, ¿no?, de educación, de explicación al paciente es fundamental. Muy bien. Entonces, la primera parte de la evaluación del paciente tiene que ser la identificación de los factores, ¿no?, que están condicionando el problema del reumatismo y tratar de modificar esos factores. Punto número 2, debe usarse, pues, evidentemente, antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, tener presente los factores de riesgo para eventos cardiovasculares o gastrointestinales serios, sobre todo tener mucho en personas mayores de 65 años, ¿no? Para el uso de antiinflamatorios, ¿no? Uso de calor local puede ser útil en algunas circunstancias, sí, para hombro doloroso, por ejemplo, para la tendinitis en las manos también, ¿no? Ayuda a uso de calor local, hacer baño, por ejemplo, de caliente, ¿no? Y en algunas circunstancias es útil, pues, el reposo, ¿no? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, si tiene un problema, una tendinitis de Kervain, una mujer que está dando el lactar y de manera inadvertida, pues, pone la cabecita del bebé sobre la mano, ¿verdad? Hay una desviación cubital forzada, producto por el peso de la cabecita del bebé, que es bastante frecuente realmente, ¿no? Le damos el antiinflamatorio, le infiltramos, mejora, pero hay que decirle, ¿sabe qué? Use estas almohaditas que es para que se apoye el bebé, o póngalo al bebé en la cama y usted acérquele su mamá para que pueda lactar el bebé. Entonces hay que ver siempre la manera, ¿no?, de evitar el factor que le está condicionando el problema. ¿Bien? Entonces, uso de antiinflamatorios por periodos cortos, 1 a 2 semanas, ¿no? Y de acuerdo a los factores de riesgo del paciente, ¿no? Y el uso de infiltraciones de partes blandas es un tratamiento que es bastante útil en pacientes que son refractarios, pues, al uso de antiinflamatorios y medios físicos. Ocasionalmente puede ser necesario cirugías cuando, pues, el tratamiento médico no es, digamos, no es efectivo, ¿no? Muy bien, eso es todo con respecto a este tema, ¿no? Hay que saber identificar el problema, ¿no? Hay que identificar los factores causales, dar tratamiento con antiinflamatorios como medida general, uso de infiltraciones dependiendo de la respuesta al tratamiento o dependiendo si hay contraindicación para uso de antiinflamatorios, ¿no? Y usar por periodos cortos los antiinflamatorios, ¿no? 1 o 2 semanas. Muy bien, eso es todo lo que quería presentarles. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, ninguna pregunta. Todo claro aquí. Perfecto. Muy bien, chicos. Cuídense, pues, entonces, y ya nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. Nos vemos.